Realmente estoy harto de vivir una sociedad fracturada. Y creo que cuando hablamos de fracturación, no solamente estamos hablando de fracturación en cuanto a la desigualdad de oportunidades. Hay fracturación desde el punto de vista cultural. Hoy tenemos un país que realmente tiene un grado de intolerancia superior. Intolerancia desde aspectos territoriales, desde adhesiones a diferentes ideas que pueden ser ideas políticas, de intolerancia a adhesiones a instituciones deportivas, de fracturación que tienen que ver con franjas etarias y demás. Y hoy por hoy tenemos que primero reconocer que tenemos un grave problema de fractura en ese sentido, que yo creo que se da de la parte de la inequidad y la desigualdad de oportunidades, pero se dan otros componentes culturales que no podemos hacernos los distraídos. Y yo lo digo en mi carácter de representante nacional, de que trato de hacer el ejercicio todos los días de aplicar la tolerancia. Porque nosotros tenemos el deber de apelar a la excelencia y predicar con el ejemplo. Eso es lo primero, porque realmente creo que el Uruguay, por las costumbres, por las potencialidades, no se merece tener esta sociedad fracturada. Por otro lado, creo que el informe del Centro de Estudios para el Desarrollo aporta componentes en cuanto al reconocimiento de lo que fue la mejora desde el punto de vista monetario, que hay que decirlo, y eso hay que hablar de lo que ha sido la identidad de nuestro país, porque después, como decía Agustín, después de la dictadura, todos los gobiernos, sea colorado, sea blanco, sea frente amplista, han logrado evolucionar en ese sentido, salvo lo de la crisis del año 2002 que conocemos todos. Pero eso habla de un carácter transversal que, independientemente de que esté en el gobierno, esta es una pelea que es prioritaria. Y yo en eso quiero reconocer a todos los partidos políticos porque han sabido o han tenido la intención de evolucionar en la materia. Pero creo que no nos podemos quedar solamente con lo monetario, porque si no nos convertimos en seres que solamente hacen una reflexión salvajemente materialista. Entonces tenemos que ir al ser, a la prosperidad. Y en la prosperidad, así como reconocemos eso con mucho gusto, tenemos que decir que en la bonanza económica hay un montón de uruguayos que le pasó por el costado. Porque hubo bonanza económica y cuando pasamos raya tenemos peor educación y una emergencia en ese sentido. Pasamos raya y tenemos más inseguridad. Pasamos raya y hay cada vez más gente en asentamientos. Pasamos raya y hay más gente en situación de calle. Entonces, no solamente tenemos que dar la vuelta olímpica con la balanza económica, es más, deberíamos también hacer mea culpa, y estoy hablando en términos generales, no atribuido a nada en particular, de cómo pasa una bonanza económica que deja los indicadores que deja, y hay uruguayos, hay compatriotas viviendo en peores condiciones. Y en los datos que plantea el Centro de Estudios para el Desarrollo, hay aspectos adicionales a agregar, que son de carácter objetivo. Por ejemplo, el informe que presentó el MIDES en abril de este año, en donde la cantidad de gente en situación de calle ascendió 18,4% más. Eso es un dato que nos debe alarmar. No es un porcentaje. Son uruguayos que tienen corazón, que tienen sentimientos, que por hoy están siendo muchas veces castigados por una realidad que golpea. Y esto pasa después de una bonanza económica. Hay un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que hace referencia a que el 40% de los hogares de nuestro país tiene riesgo de caer en pobreza. Ese es un dato que también nos tiene que alarmar. Cuando hablamos que se pasaron de 589 asentamientos a 607 asentamientos después de esta bonanza económica, nos tiene que alarmar. Cuando hablamos de que hay aproximadamente 135.000 menores de edad que están dentro de la pobreza, según esto un estudio del Observatorio de Niños y Adolescentes del Uruguay, nos tiene que alarmar. Como nos tiene que alarmar también la pérdida de puestos de trabajo, que es aproximadamente 160.000 compatriotas que hoy por hoy están desocupados, y aparte acá vemos otro modelo de fracturación. Los menores de 25 años, el promedio según el trimestre de abril y junio, ronda en el 27% la tasa de desocupación. Si esa misma franja etaria de menores de 25 lo tomamos en mujeres, hablamos que haciendo un 33%. Esto genera claramente una fractura social. Estos son temas que tenemos que enfrentar con absoluta determinación. Hay datos donde también las señales que van en la línea de la discriminación generan fractura social. Cuando el Estado no cumple con el 4% de las vacantes para personas con discapacidad, eso también incrementa la fractura social.
cuando solamente el 1,3% de ese 4 se cumple, eso también genera no solamente la fractura social desde el punto de vista de las oportunidades, sino quizás lo más importante, el manoseo espiritual a un ser humano, a un igual, que en definitiva tiene que estar pagando las consecuencias de esta situación. El abordaje, yo coincido con Fabiana, no solamente refiere a la política social del MIDES. El abordaje es mucho más horizontal y mucho más abarcativo, pero no podemos dejar de referirnos al MIDES. Y dentro de la referencia al Ministerio de Desarrollo Social hay que hacer un cambio radical en la gestión. No solo lo decimos nosotros, y acá en las coincidencias, lo ha dicho alguien que yo respeto mucho, la diputada Cristina Luttenberg, revisar el diseño de las políticas sociales. Lo ha dicho Mario Vergara, que la cantidad de programas hace que haya una superposición que no se pueda controlar y no se pueda conocer la efectividad de cada uno de esos planes y programas. Lo ha dicho Mujica, de que hay asistencialismo. Quien fue presidente puede haber controlado esto, hoy dice que hay asistencialismo. Evidentemente que hay un claro reconocimiento de que hay un eventual fracaso en la gestión del Ministerio de Desarrollo Social. No solamente lo dicen protagonistas políticos, lo dicen informes objetivos. Auditoría Interna de la Nación, año 2012. Auditoría sobre tarjeta Uruguay Social. Entre otras cosas, habla de la ausencia de criterios formales para hacer seguimiento de la mejora del desarrollo. Que eso es centrarse en el individuo en sí. Entre otras cosas, de las tarjetas de Uruguay Social, en el año 2012 se constató que de 80.000, 29.000 fueron a personas que no cumplían con los requisitos. Quiere decir que hay 29.000 personas que sí lo necesitaban y que quedaron afuera. Y uno dice, año 2012, bueno, la auditoría entrega el informe y se cambió. No se cambió, hay informe de la Auditoría Interna de la Nación del año 2016 que, entre otras cosas, lo que establece es que la ausencia de controles se mantiene, que no se define el marco de actuación. Voy a hablar de dos programas puntuales, programa Cuidados y programa Calle, por la sensibilidad y por la importancia de estos programas. Al no definir un marco de actuación, ¿qué pasa? Se convenia con organizaciones que no se les explica para qué se las contrata. Evidentemente, eso es la condena al fracaso en materia de esa política social, que en ese sentido sí aplica el Ministerio de Desarrollo Social. Tal es así que el MIDES, cuando recibe el informe de la Auditoría Interna de la Nación, podría haber realizado descargos para desacreditar los informes y no los hizo, es decir, aceptó que también la Auditoría Interna de la Nación tenía razón cuando reclamaba la falta de cumplimiento, la falta de controles y la falta de resultados de diferentes programas. En el programa Calle, ¿qué decía, por ejemplo? Que se sacaba ocasionalmente a una persona en situación de calle, pero no se trataban las causas, las adicciones, los problemas de convivencia, los problemas de salud mental, y esa persona vuelve a caer. Porque es ciencia ficción creer que solamente retirando a una persona y poniéndola en un refugio, la persona va a evolucionar o va a desarrollarse. Entonces esto implica un seguimiento, un compromiso y una responsabilidad mayor. Después hemos visto una gestión del MIDES que experimenta permanentemente. Hay casos en donde se contratan cooperativas sociales para atención de personas con discapacidad mental severa y claramente no están en condiciones de desarrollar la tarea. Hay concesión de privilegios a dedo, que no sabemos los criterios, por qué uno sí, por qué otro no. Esto también genera fractura social. Se ha dado en el MIDES de que personas que estaban en busca de que formaron una ONG para que después de tener una radio comunitaria le dieron la administración de un refugio experimentando con los más vulnerables para que la radio prospere. Estas son cosas que hay que cambiar de raíz en el gobierno que viene. Hay que cambiar de la raíz, son realmente inaceptables. Por otro lado, nos ha tocado ir de recorrida sorpresa por refugios. Habrán visto que, o habrán escuchado que trascendió que no nos dejaron ingresar. En uno nos dejaron ingresar y podemos constatar que con fondos del MIDES se financia una radio instalada en un refugio que hace propaganda al Frente Amplio y cuestiona al candidato de la oposición. Eso es inaceptable, porque si desde el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que predicar con el ejemplo, ocurren este tipo de episodios, evidentemente que la esperanza se derrumba, que la expectativa se cae, que se termina convalidando un modelo que no es el modelo que tiene que representar a nuestro Uruguay. Entonces, esos cambios de gestión deben darse de raíz. Recortes en el programa del Instituto Nacional de Alimentación. Había un programa de riego nutricional que abarcaba 15.000 personas, se recortó. Según denuncian los trabajadores y el sindicato de Linda, la ministra dio la orden de decir que se había caído el sistema para no afrontar la situación de que se estaban negando esos programas. Estas son situaciones inaceptables. Podemos hablar mucho de propuestas, podemos hablar mucho de diagnóstico, pero si la persona que está a cargo no tiene la responsabilidad con los fondos públicos, evidentemente que ya de raíz y hacia abajo
está permeando una situación que no es la indicada. Por otro lado, nosotros en el MIDES, aparte de la gestión, aparte de poner a la persona como centro y de la dignidad, hay que fortalecer la rectoría, simplificar la cantidad de programas, a veces son necesarios menos eslogan y más acción y seguimiento, menos escritorio, más calle, más gastada de suela y estar más arriba de la gente para poder ver esa evolución y ese desarrollo, porque si no es un cumplido en vez de cumplir con aquellos que en los discursos decimos que en definitiva estamos cumpliendo. Encontrar, como se decía, referentes en las localidades. No es lo mismo que hable un igual, uno que vive la misma, que se levanta al lado, que atraviesa el mismo problema, que tiene el foco infeccioso en el mismo lugar, que el que no. Entonces, en este sentido, creemos que hay que dar un cambio de gestión importantísimo. Apostar a la primera infancia. En términos futbolísticos, la primera infancia es lo que los países nos jugamos a la final del mundo. Si no hay primera infancia, no podemos soñar con un país modelo desarrollado. Y en ese sentido, el Uruguay hoy, en el Estado, se destinan solamente 25 pesos de 100 pesos a políticas públicas sociales que tengan que ver con niños y adolescentes. Claramente es insuficiente, hay que jugar desde la raíz en una estrategia más ofensiva. También en aspectos de salud, la consulta, ya sea de 0 a 3 o de 4 a 6, tiene que tener más tiempo para que el profesional pueda llegar a visualizar en toda la magnitud y en todo el panorama cuál es o cómo se encuentra el estado de situación. Hay que terminar con la inequidad y la discriminación que hacen otros organismos del Estado, como el Banco de Previsión Social. Por ahí había visto al doctor Felipe Polié, que hace un tiempo me trajo una inquietud que constatamos que es así. En el Uruguay hoy, para niños que tienen discapacidad o alteraciones en el desarrollo, algunos sí reciben ayudas extraordinarias para mejorar y tratar estas situaciones y algunos no. Según sean hijos de unos funcionarios, reciben. Según sean hijos de otros funcionarios, no la reciben. Esto no solo es discriminación, esto es una desigualdad, una inequidad que se da de los más chiquitos, que claramente no es una estrategia que vaya destinada hacia la primera infancia. El tema educativo que tiene que ver en esa política horizontal que estamos hablando, estamos en una emergencia educativa. No logramos detener, no logramos concentrar. Hay que incentivar a que los mejores vayan a los lugares más complejos porque conviven con unas realidades más adversas que implican un esfuerzo y una capacitación mayor. En el programa del Partido Nacional está bien claro cómo incentivar recursos humanos para que vayan a los lugares más complejos a dar una mayor mano y una mayor de educación. En el área del deporte, el deporte tiene que echar la esquina correcta. Yo le voy a hacer una confesión y si se da la instancia voy a decir en qué caso me acuerdo. Yo estuve a punto de arrancar para la esquina equivocada. Estuve a punto. Tuve la fortuna de que en la vida me encontré con unas voces que me decían eso no, vení para esta esquina, la de la pelota, la que empezó educación física, la que compartimos, no importa ni las características de cada uno en su casa, no importa, compartimos. Y el deporte tiene que articular una política social, una política sanitaria y una política educativa y tiene que ser verdaderamente una transmisión en valores que no hay que desconocer. Y en este sentido también es importante contar con líderes del deporte y de la cultura, muchas veces, para que den señales que hay que dar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, los jugadores de la selección uruguaya, estos son unos cracks. Cuando estén en Uruguay, che, que tenés un ratito, que hay una escuela de sorpresa. Graben un video para difundir en redes sociales, vamos a dar una charla en la plaza, vamos a dar señales de esas voces que hay que dar sobre que el camino es ese, el camino recto, y eso también ayuda a las oportunidades. Y voy terminando, lucha frontal con la violencia social y el narcotráfico. En el narcotráfico yo soy partidario de endurecer penas. Como escuché una definición de un legislador del Frente Amplio, el narcotraficante macro, el que lucra con la salud ajena, es un genocida indirecto. Para mí son situaciones donde yo por lo menos tengo tolerancia cero. Respeto otras opiniones, creo que las hay, pero la lucha contra el narcotráfico tiene que ser una lucha frontal en donde lo territorial también juega y donde las penas también deben jugar. Y lo último, y quiero hacer una coincidencia con Fabiana, lucha contra la violencia social. Yo particularmente soy partidario de rebelarnos contra todo tipo de violencia. Si hay un ser humano sufriendo injustamente, esa situación hay que rechazarla, porque si rechazamos una sí y otra no, convalidamos en términos generales. Pero está bien que diferentes personas eleven el grito en contra de ciertas clases de violencia. Yo he escuchado a Fabiana muchas veces hablar
en contra de la violencia contra la mujer. Y acá me pongo espalda con espalda. ¿Cómo me voy a poner espalda con espalda? Por supuesto que hay que con absoluta determinación ponerse espalda con esa lucha. En lo personal me pongo con espalda con todo aquel que quiera levantar una bandera rechazando cualquier tipo de violencia. Ya sea la integridad física o la integridad moral de los seres humanos que muchas veces se ven denigrados por agentes que se creen superiores y se creen que tienen las credenciales de denigrar a un ser humano. Voy terminando. Hay una frase que dice mi líder, Luis Lacalle Pou, a mí me encanta, la voy a compartir, que es: no hay causa chica ni causa grande, hay causa justa. Y una sociedad se logra integrar y logra evolucionar si perseguimos cada uno la causa que crea conveniente y la causa justa, que en ese sentido, en lo personal y como representante nacional, siempre dispuesto a ponerme espalda con aquel que luche por una causa justa. Muchas gracias.